Rattenberg, director del Colegio León Pinelo de Lima, que nos ilustrará con su ponencia la educación judía frente al régimen de libertad religiosa. Gracias, buenos días. Les agradezco mucho esta invitación para compartir algunas reflexiones sobre el tema desde la mirada de la educación judía, aunque tengo que empezar diciendo de que no hay una posición judía respecto a la libertad religiosa en términos de que no hay una institución universal que represente al pueblo judío y que hable por todo el pueblo judío en asuntos de esta materia. Las dos instituciones judías de carácter universal que existen, que son la Organización Sionista Mundial, que se ocupa de los vínculos con Israel, y el Congreso Judío Mundial, que integra las juntas directivas de todas las comunidades judías de los países del mundo, tienen una preocupación central por diversos asuntos de orden legal, de defensa de los derechos humanos, lucha contra el antisemitismo, apoyo para todas las formas de desarrollo de la vida judía en los distintos lugares del mundo. Pero en el tema de la libertad religiosa no hay una posición, yo diría que creo que nunca ha sido debatido como un tema que requiera una posición universal, única, de manera que por la misma razón tampoco en el Perú ha habido un mayor debate al interior de la comunidad judía sobre el tema de la libertad religiosa, básicamente porque históricamente los jóvenes judíos, los niños judíos han asistido en su gran mayoría al colegio judío León Pinelo, que es un colegio confesional, donde obviamente la religión judía es la que inspira esta institución, y los pocos niños judíos que no van al colegio León Pinelo suelen ir a colegios bilingües, mayoritariamente laicos, en los que ocasionalmente hay una clase de religión de la que si quieren pueden exonerarse, de manera que no ha sido para nosotros en el Perú un tema que haya creado la necesidad de una deliberación, una toma de posición pública, y por lo tanto esta no existe. Lo que sí quiero aportarles es un poco mi propia reflexión como educador judío peruano y que vive y trabaja en el Perú, y del conocimiento que yo tengo de las realidades de las propuestas de educación judía en otros países del mundo, algunas ideas que quizás puedan ser útiles en este abanico de planteamientos que se están haciendo en este seminario, para incluirlos como un referente adicional. Creo que el mundo judío tiene más o menos, básicamente dos casos paradigmáticos opuestos entre sí, en los que los judíos tienen a su vez posiciones opuestas entre sí. Uno es el caso de Estados Unidos y el otro es el caso de Israel, donde radican las dos comunidades judías más grandes del mundo, casi ambas con la misma cantidad de gente. Además, son más o menos 5 millones de judíos en Estados Unidos y otros 5 millones en Israel. En Estados Unidos, como me imagino ustedes saben, básicamente el planteamiento es: la religión es un asunto del hogar y del templo. Y en Israel la posición es: la religión es un asunto del Estado. Y ambos son marcos donde hay militantes judíos que defienden ambas posiciones. Y creo que esto tiene que ver con la historia de cada país, sus costumbres, sus tradiciones, los problemas que han surgido y que han tenido que enfrentar, y a partir de los cuales generalmente se desarrollan ciertas normas de uso público, etc. Por lo tanto, voy a tratar de plantear cuáles son los hitos
en el caso de los Estados Unidos, cuáles son los hitos en el caso de Israel y cómo veo yo el caso específicamente peruano desde mi mirada como educador judío. En Estados Unidos sabemos que las minorías religiosas no han sido muy bien tratadas en sus primeras épocas como inmigrantes y han habido una serie de situaciones muy severas para los creyentes de confesiones que no eran las oficiales del Estado en el que radicaban. Los judíos llegaron a Estados Unidos en 1654, procedentes de Brasil, donde escapaban de la Inquisición. Y eso ya les da una idea de qué sensibilidades o susceptibilidades tenían los judíos que llegaron a Estados Unidos. Y encontraron estados, por ejemplo, como Rhode Island, que era la que ofrecía la mayor libertad religiosa, y otros como Maryland, que en el mismo año sancionaba con pena de muerte para cualquier persona que negara que Jesús era hijo de Dios o que negara la Divina Trinidad. Es decir, habían ambas cosas. Por un lado, en Rhode Island, donde se decía: ninguna persona dentro de esta colonia en ningún momento en adelante podrá ser molestado, castigado, descalificado o cuestionado de manera alguna por alguna diferencia de opiniones en materia religiosa. Cada persona puede gozar plenamente siempre si su propio dictado de su conciencia en asuntos que conciernen a la religión. Los judíos obviamente se concentraron en los estados en los cuales prevalecía esta visión de libertad religiosa y hubo que hacer una lucha muy intensa para lograr ser reconocidos, dicho sea de paso, no solo los judíos, también los católicos, en sus derechos a expresarse en su vocación religiosa como les pareciese, sin que eso significara algún impedimento de un cargo público o de la disponibilidad de acceso a fondos públicos. En la Constitución del año 1787, cuando se da la Constitución, la mayoría de los 13 estados de los Estados Unidos tachaban a los judíos, así como a los católicos, para ocupar puestos públicos. Y en la Constitución del año 87 se plantea ya como una garantía que ninguna prueba religiosa debe ser requerida alguna vez como calificación para algún puesto público o fondo público en los Estados Unidos. Es decir, la historia de los Estados Unidos y la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos está enganchada, amarrada con la lucha por la no discriminación por razones religiosas. Son cosas que se van dando de manera simultánea. Y los autores de la Constitución de los Estados Unidos deciden establecer la garantía de la libertad religiosa y de la no discriminación por razones religiosas en cualquier asunto que competa al Estado. Ahora, hubo una época en Estados Unidos, más o menos desde principios del siglo XIX hasta bien entrado ese siglo, en el que habían fondos públicos para apoyar la educación religiosa en las escuelas públicas. Y durante los primeros 50 años hay casos de escuelas públicas en Estados Unidos, escuelas parroquiales que recibían financiamiento de sus respectivos estados para que puedan enseñarse la religión judía o la católica o cualquier otra. El problema empieza cuando se discute cuál es el currículo, cuáles son los contenidos, cuáles son aquellos temas que se consideran universales y cuáles son aquellos que se consideran ofensivos o excluyentes. Y entonces está registrada una gran cantidad de debates en la que los padres de familia objetan ciertos libros, objetan ciertos programas, porque tienen contenidos que están sesgados hacia una creencia religiosa y que afectan a la otra. Particularmente en el caso judío hubo una gran polémica judicial en Nueva York, porque los niños judíos eran obligados a utilizar en la escuela pública documentos que derivaban del Nuevo Testamento y donde se hablaba, por supuesto, de las creencias cristianas. Y los judíos consideraban de que en esas horas, en esas materias, deberían estudiar contextos que sean más apropiados a la creencia judía, cosa que en algún momento las cortes
rezaron. Entonces hay toda una historia que tiene que ver con esta búsqueda de la pluralidad, del respeto a las diferencias, del respeto a que la escuela pública de alguna manera no se meta en las cosas que son privadas, y que han derivado en los Estados Unidos una percepción, una concepción por parte de una serie de sectores, incluyendo el judío, de la necesidad de separar religión de Estado. Y por lo tanto también en el tema educativo, no meter la religión en la escuela. Cosa que quizás en Israel o hasta en el Perú nos parecería algo tremendo, por ejemplo, que no se pueda rezar en un colegio público en los Estados Unidos, sería visto pues en Israel o acá mismo por el colegio nuestro, por León Pinelo, como una cosa pues absolutamente violatoria de nuestro derecho pues a rezar si queremos rezar. Sin embargo, las fuentes, las razones, los derechos aplicados, las leyes, etcétera, devienen en otras cosas. Por ejemplo, la Liga Antidifamatoria de la B'nai B'rith, fundada en el año 1913, exige que se promueva la libertad de religión en la pluralista nación norteamericana y consecuentemente que la actividad religiosa debe estar fuera de la escuela pública. Y el American Jewish Committee, fundado en el año 1906, también reclama que los derechos de los judíos van a estar garantizados en la medida que estén garantizados los derechos de todas las confesiones y por lo tanto ninguna de ellas debe prevalecer y ninguna debe tener privilegios. Y los argumentos que normalmente se utilizan son los siguientes. Primero, la política es el ámbito de la competencia por los fondos públicos. Cuando un tema se convierte en un tema de política pública, entonces está también el tema de los fondos, como decía aquí el colega, quién financia a los profesores que van a enseñar religión, por ejemplo. En segundo lugar, en una democracia no se obtiene dinero del gobierno federal sin rendir cuentas por él. Es decir, si el Estado va a dar dinero para la enseñanza de religión, tiene el derecho de pedir cuentas por lo que se está haciendo en la enseñanza de religión, el currículo, los programas, los textos, quiénes son los profesores, cuáles son las calificaciones de los profesores, etc. En tercer lugar, hay religiones que tienen demandas exclusivistas, que son excluyentes. En cuarto lugar, la religión juega un rol sano cuando expresa la voz del espíritu, pero no cuando es un arma del Estado. Y en quinto lugar, la religión al servicio del Estado corrompe el Estado. Esos son básicamente los 5 temas centrales que sostienen las instituciones judías en los Estados Unidos para argumentar la importancia de separar la religión del Estado. Ahora, no se trata tampoco de convertir a los colegios en zonas liberadas de la religión, territorios liberados de la religión. Lo que se trata es tener muy presente el derecho de la libertad de expresión, incluyendo la expresión religiosa, pero a su vez la no discriminación y la no imposición a terceros de las creencias de unos. El Departamento de Educación de los Estados Unidos en el año 95 publicó una guía para las expresiones religiosas en las escuelas públicas que fue concertada entre líderes de las distintas confesiones en los Estados Unidos y establecieron una serie de pautas de conducta para la escuela pública, que resumidamente plantean lo siguiente. Los alumnos tienen derecho a rezar individual o grupalmente siempre y cuando no perturben el orden. En segundo lugar, está prohibido a las autoridades y profesores animar a los alumnos a desarrollar actividades religiosas o antirreligiosas. Y les está prohibido a los profesores rezar o tener actividades religiosas junto con los alumnos. Si los profesores quieren tener alguna actividad religiosa, la tienen que hacer en la sala de profesores a un costado. En tercer lugar, los colegios públicos pueden enseñar sobre religión, pero no pueden enseñar religión. En otras palabras, sobre la historia de la religión, sobre religiones comparadas, etc. Pero no solamente eso, sino que cuando se habla, por ejemplo, de la teoría evolutiva, en los Estados Unidos solo se puede hablar de las teorías o las propuestas que vienen de la religión en clases de ciencias sociales, como una curiosidad, digamos, de la antropología o de la historia de las religiones. No en las clases de ciencias. En las clases de ciencias solamente se puede apelar a las explicaciones que vienen
del saber convencional científico que, digamos, es parte del saber común en los Estados Unidos. En otras palabras, en la clase, digamos, para el caso de los judíos, nosotros tenemos que enseñar que en las clases de ciencias sociales, que el hombre fue creado por Dios, a imagen, semejanza, etc. En la clase de ciencias hay que enseñarle que desciende del mono, del oso o de cualquier otro. Es decir, así es como se plantea de alguna manera la separación.